Capítulo 1, 10 al 24. Voy a leer este pasaje de la palabra del Señor. Usted puede seguirme con su vista. Y dice el Señor así en su palabra: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, y solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Palabra de nuestro Dios. Hermanos, yo creo en el poder del Evangelio. El Evangelio es poder para transformar y cambiar. He escuchado de personas que cuando alguien lleva una conducta no tan buena, no tan agradable, decir: no, ni por qué luchar con esa persona porque nunca va a cambiar. Y he escuchado expresiones de este tipo, y de esta manera nosotros pensamos y creemos que el Evangelio de Cristo no es poder cuando se nos ha predicado un Evangelio poderoso. Y hemos visto vidas transformadas y cambiadas por el poder del Evangelio. Leyendo un poco el testimonio de una persona que en el ámbito teológico ha influido mucho y ha aportado mucho a la iglesia de Cristo, y él nos cuenta, nos narra su conversión. Él dice: nunca olvidaré que soy la única persona en la historia de la iglesia que se convirtió por un versículo particular que Dios usó para abrir mi corazón y mis ojos a la verdad de Cristo. Proviene del libro de Eclesiastés, donde el autor de Eclesiastés describe en términos metafóricos un árbol que cae en el bosque, y donde cae el árbol, allí permanece. Y dice el testimonio de este hermano: y Dios despertó mi alma al considerar ese pasaje, viéndome a mí mismo como el árbol que cae, se descompone y termina podrido. Y esa fue la descripción de mi vida. Ahí es donde yo estaba. Nadie tenía que decirme que yo era un pecador. Lo sabía, estaba muy claro para mí. Pero cuando fui a mi dormitorio esa noche y me puse de rodillas, mi experiencia fue de perdón trascendente. Fui abrumado por la tierna misericordia de Dios, la dulzura de su gracia y el despertar que Él dio a mi vida. Este personaje lo conocemos como Sproul, un hombre que ha dado mucho a la iglesia. El Evangelio es poder para transformar. El Evangelio es poder para cambiar nuestras vidas, y todos los días necesitamos del Evangelio. Y hemos dicho aquí
que cada día necesitamos predicarnos el Evangelio, porque cada día necesitamos del Evangelio, porque nosotros nos olvidamos de lo que el Evangelio es y significa para nosotros, hermanos. Por eso podemos afirmar que el Evangelio es poder, y es así como el apóstol Pablo nos lo presenta aquí en esta carta. ¿Cuáles son las verdades? Hoy vamos a hablar de las verdades del Evangelio y cuáles son esas verdades que nos enseña este Evangelio poderoso. Primero, este Evangelio nos va a enseñar que todo lo que somos, todo lo que soy, es para la gloria de nuestro Dios. Dice el versículo 10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. El objetivo principal en todo lo que nosotros hacemos, amados hermanos, es para la gloria de nuestro Dios, es para su honra. Y entonces están atacando los que se oponen a esta verdad del Evangelio. Le dicen a Pablo: Pablo, tú estás predicando un evangelio fácil. Este evangelio es fácil. ¿Cómo que lo único que tienes que hacer es descansar y creer en Jesús? Cuando hemos aprendido de nuestros padres que tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar los mandamientos, los ritos y ceremonias, ahora vienes y sales y nos dices que solamente necesitamos creer en Jesús. Ese es un evangelio fácil. Pablo sigue diciendo: no, yo no busco agradar a los hombres, yo busco agradar a Dios. Y a veces nosotros pensamos que solamente ocupamos el Evangelio al inicio, es decir, escuchamos el Evangelio, creemos en Jesús y a partir de ahí parece que nosotros vamos navegando por la vida de manera solitaria, que no necesitamos de Cristo, que no necesitamos del Evangelio. Pero no es así. ¿Qué sigue después de? ¿Qué sigue después de que nosotros creemos en el Señor? Pensamos que debemos acumular puntos y de esta manera llegar a creer y pensar de que eso es suficiente. Pero Pablo nos está diciendo aquí que el Evangelio es para toda la vida, que Dios usa el Evangelio en este proceso de santificación. Tú estás en un proceso de santificación, estamos en un proceso de santificación, y entonces el Evangelio es eso, nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Por lo tanto, todo lo que hacemos de principio a fin es para la gloria de Dios. Y cuando nuestra motivación cambia, cambiamos nuestras actitudes. Si nosotros vamos a creer de que todo lo que yo hago, lo hago para el Señor, entonces la motivación de mi vida será que todas las cosas lo haré de buena gana. Es cierto. Y esto es para todos. Porque a veces pensamos que lo que yo estoy haciendo allá en el trabajo, allá en la oficina, no es para la gloria de Dios. Y entonces no lo hago de buena gana. Es que el jefe me está obligando a hacer las cosas, no quiero hacerlo, me molesta, y entonces toda la vida, todo el tiempo ando de mal humor. Si eso sucede, significa que no estamos haciendo las cosas para el Señor. Lo que tú haces es para el Señor y debemos honrar su nombre. Entonces el Evangelio, la primera verdad que nos enseña el Evangelio es que debemos hacer las cosas para el Señor, para su gloria, cambiando las actitudes a través de la motivación. Si nuestra motivación es Cristo, nuestras actitudes cambian. Esto es lo que nos enseña el pasaje. Entonces, hermanos, el Evangelio es poder, y las verdades que nos enseña en esta carta es precisamente que todas las cosas es para la gloria del Señor. Todo, amados hermanos, todo debemos hacerlo para su gloria, para su honra. Número 2, ¿qué más nos enseña esta carta aquí? Porque nos está diciendo Pablo, pues busco agradar ahora el favor de los hombres
o el de Dios? Y luego dice, ahí en el versículo 10, la segunda parte, versículo 10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué nos está enseñando, hermanos, aquí? Es decir, hacer las cosas para el Señor es el llamado que todos tenemos hoy. Pero ¿cómo logramos hacer esto? Teniendo presente quiénes somos. ¿Quién eres tú en Cristo? No eres nada más un discípulo que un día escuchó el evangelio, ahora sigue al Señor. No, Pablo está diciendo aquí, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo. El apóstol deja prácticamente de manifiesto que todo ser humano es siervo de algo o de alguien. Somos siervos. Ahora el punto es saber de quién. ¿Eres siervo de Cristo o no? Porque si no eres siervo de Cristo, podrías ser siervo de alguien más o de algo más. En el griego, la palabra siervo se lee como doulos. Es una palabra común en el Nuevo Testamento para aludir a siervo o esclavo, es decir, a alguien que sirve involuntariamente. Ese era el sentido de la palabra. Un siervo era aquel que servía involuntariamente a su Señor. Pero Pablo usa esta palabra para enseñarnos y decirnos que este término, en el sentido hebreo, nos describe un siervo que se compromete de manera voluntaria a servir a un Señor, a alguien que ama y respeta. Entonces, Pablo está usando esta palabra de doulos para decir, somos siervos por amor a Cristo. Y hacemos las cosas por amor a Cristo. Eso es siervo. Ahora, un siervo o un esclavo no está en posición de exigir nada a Dios. Porque de pronto escuchamos mensajes y predicaciones donde tú escuchas el mensaje y te dicen que debes de alguna manera decretar, de exigir a Dios. Escuché algunas oraciones en un momento de personas que decían, Dios, te exijo a que hagas este milagro. Y la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para exigirle a Dios? ¿Quién es soberano de todas las cosas? El Señor. Yo soy un siervo, un esclavo del Señor. Y no estoy en posición de exigirle a Dios. Y en ese sentido, hermanos, dice el texto, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. La pregunta que se hace David aquí es esta. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Hay una pregunta aquí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quiénes somos? Siervos. Y todo lo que tenemos ahora mismo lo hemos recibido de nuestro Dios. ¿Crees que lo que tienes ahora lo has recibido del Señor? Amén. Y de eso que nosotros recibimos, le damos al Señor, porque Él es el dueño de todas las cosas. Por eso entonces la pregunta aquí es, ¿qué significa ser un siervo de Cristo? ¿Qué significa? Y encontramos tres respuestas. Primero, es estar sometidos completamente a su voluntad. Ser un siervo de Cristo es estar sometidos a su voluntad, no a mi voluntad. De alguna manera, como lo han expresado algunos predicadores, es el hecho de que tú puedas alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. Y el día de hoy no dudo que de los que estamos aquí alinearon esa voluntad
a la voluntad de Dios. Están en la casa del Señor. Estamos en la casa del Señor. Y qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Así lo dice la palabra del Señor. Hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Entonces, la primera verdad aquí de quiénes somos siervos de Cristo, pero ¿qué significa ser siervo de Cristo? Es estar sometidos a su voluntad. Número 2, obedecerlo sin preguntas. Eso es ser un siervo. Pero nosotros nos encanta preguntar, ¿verdad? Nos encanta decir, bueno, Señor, ¿y qué es lo que me estás enseñando en esto? ¿Qué debo hacer? Obedecer sin preguntar. Ese es ser un siervo. Y tercero, seguirlo sin reclamos. Eso significa ser siervo de Cristo. Sin quejarnos. Seguir a nuestro Maestro por amor. El Evangelio es poder, hermanos. Es poderoso. Y la tercera verdad que aprendemos aquí es que el Evangelio transforma todo. Todo. Dicen los versículos 13 al 14, luego 23 y 24, vamos a encontrar quién era Pablo antes de ser encontrado por Cristo. ¿Quién es Pablo? Porque él está diciendo, hermanos, el Evangelio es poder, cambia las vidas, transforma las vidas. Y él está diciendo, véanme a mí, cómo el Señor transformó mi vida. Es lo que está diciendo. ¿Quién es Pablo? Pablo se considera como el peor pecador de toda la era humana. Así lo dice. Dice ahí el pasaje 1 Timoteo 1, 15 y 16. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como un principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. ¿Quién es Pablo? Él dice, soy el peor pecador que ha existido. Ese soy yo. Pero ¿qué más dice Pablo de sí mismo? Él dice, soy un perseguidor de la iglesia. Estaba lleno de odio. Mucha gente ha muerto por mi culpa y realmente soy un asesino porque he arrastrado a muchas familias obligándoles a negar su fe. Ese soy yo. Así soy. Pero ¿qué hizo Cristo en mi vida? ¿Qué hizo Cristo? Es la pregunta. Versículo 23 de este pasaje nos dice de la siguiente manera. Y solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Un peor pecador. ¿Qué hizo Cristo en mí? Transformó radicalmente mi vida. Y la transformación del apóstol fue tanto al grado que al inicio algunos dudaban que realmente había cambiado. ¿Será cierto lo que dice Pablo? ¿Será cierto que en verdad cambió? Porque apenas ayer estaba persiguiendo a los hermanos, apenas ayer estaba matando a las personas que creían en Cristo y ahora dice que él ya no hace eso y que es una persona transformada. Es difícil creer eso. Cuando el Señor le dice a Ananías, ve y ora por Saulo, ¿qué dijo él? Señor, pero ¿cómo? Yo no puedo ir. ¿Sabes cuántas cosas ha hecho él? Ha perseguido a tu iglesia. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido es para mí. Hermanos, aquí podemos nosotros encontrar
que lo que el Evangelio hace es transformar, cambiar todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el Evangelio cambia? ¿Por qué el Evangelio transforma? Porque Pablo dice en su carta a los Romanos, porque es poder de Dios. Es poder de Dios el Evangelio. No somos una isla, y Pablo lo dice en el versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. Tú y yo no somos una isla. Todo lo que tú haces impactará de forma positiva o negativa en la vida de las personas, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia misma. No eres una isla. Todo lo que hacemos va a impactar. Yo pregunto, ¿de qué manera tú estás impactando a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿De qué manera tu vida está impactando a ellos por esa transformación? Porque Pablo está diciendo aquí, y glorificaban a Dios en mí, lo cual significa que todo lo que él está haciendo de bendición, de edificación para la vida de las personas. Y yo espero que esto sea una enseñanza para nosotros, hermanos, como padres. ¿De qué manera tú estás edificando a tus hijos? ¿Qué ven ellos en ti? ¿Ven una fe firme? ¿Una fe sólida? ¿Eso es lo que ven tus hijos de ti? Alguien que no se quiebra, no se dobla aun cuando las adversidades son tan difíciles. ¿Eso es lo que ven ellos en ti? Pablo está diciendo, ellos está diciendo eso, glorificaban a Dios en mí. Y cuando nosotros somos de bendición, cuando nuestra vida, en vez de que se burlen de Dios, hagan y digan, wow, qué testimonio de este joven, qué testimonio de este hermano, de esta hermana, quisiera ser como ella. Significa que tu vida está impactando a esas personas. Amados hermanos, ¿estamos impactando entonces con nuestras vidas para que glorifiquen a Dios? La familia, los compañeros, aún las publicaciones de Facebook, ¿están llevando esto a que las personas glorifiquen a Dios? ¿De qué manera nosotros entonces estamos glorificando a Dios? Con lo que somos y con lo que hacemos. Si no vivimos en conformidad con el Evangelio, es decir, en integridad y en santidad, la Biblia dice en Isaías 8:20, significa que aún no les ha amanecido. Esto, hermanos, nos debe hacer reflexionar. El Evangelio es poder. El Evangelio es poder para transformar y cambiar nuestras vidas, ser nuevas personas, esposos que amen a sus esposas, esposas que amen a sus esposos, padres que amen a sus hijos. Eso es lo que hace el Evangelio. Si eso no se está reflejando en nosotros, significa que aún no nos ha amanecido. Porque eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. Transforma, cambia radicalmente. Fue lo que hizo con Pablo. El Evangelio es poder. Y la cuarta verdad que aprendemos aquí es que el Evangelio nos muestra lo mucho que somos amados por Dios. Somos amados por el Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Le agradó a Dios? ¿Qué significa esto? La palabra agradar aquí en el griego se lee como aresco y significa complacer. Es decir, a Dios le complació, le plació llamar a Pablo.
y solo hay una respuesta para esto. Lo hizo por su gracia. Por eso Él dice: me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nadie puede ganarse el llamado de Dios, hermanos, porque el llamado de Dios es un don. Y la palabra gracia aquí es charis y significa un bien. Es decir, un bien hecho a alguien que en realidad no lo merece. Dios nos conoce, hermanos. Dios te conoce a ti, conoce tu vida perfectamente y aún así Él te ama. Eso es lo maravilloso de la gracia. Porque aún conociendo cómo soy, Él nos sigue amando. Yo no he escuchado a Dios en algún momento decir: como te has portado muy mal, te dejaré de amar. Como no has sido íntegro delante de mí, mi amor ya se agotó. Es decir, ya no te voy a amar. Eso no hace el Señor. A pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestra falta de integridad y de santidad, Él nos sigue amando. Dios nos ama. Hay un pasaje conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Envió. ¿A quién envió? A su Hijo. A su Hijo. Ese es el amor del Señor. Dios nos ama, hermanos. Pero bueno, tú dirás: bueno, eso ya lo sé, ¿verdad? Ya sé que Dios me ama. ¿En realidad lo sabes? ¿En realidad estás convencido de que Dios te ama? Porque una cosa es decir: yo sé que Dios me ama porque ahora, gracias a Dios, me va bien, tengo éxitos en el negocio, en el trabajo, todo está saliendo bien. Es decir, es muy fácil decir: Dios me ama porque me va bien ahora mismo. Podrías decir: Dios me ama cuando en realidad estás pasando por una situación difícil en tu vida. Eso es otro tema, ¿verdad? Pero aún ahí, Dios nos muestra su amor. Dios te sigue amando. Ese es el amor de Dios, hermanos. Amor que nos conforta, que nos anima, que nos dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo. Eso es lo que nos enseña el amor de Dios. Y podemos sentir su presencia y su amor en nuestras vidas cuando las cosas realmente nos duelen y nos lastiman. Así nos ama Dios. Y el pasaje nos sigue diciendo, versículos 16: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Solo el Cristo revelado en la vida de Pablo podía transformarlo de un judío fanático a un misionero apasionado por Cristo. Solamente Dios puede hacer eso, hermanos. Solamente Dios puede cambiar, puede transformar nuestras vidas. Tal vez ahora mismo estemos sumidos en algún vicio, en algo que tú mismo te has dado cuenta que eso no está bien delante de Dios. Y has doblado tus rodillas en muchas ocasiones diciendo: Señor, a partir de ahora lo dejo todo, cambio totalmente. Y vuelve otro día y vuelves a hacer lo mismo. Y entonces nos enfrentamos cada día con ese reto de que quiero hacer las cosas bien, pero luego me doy cuenta que no. Solamente Cristo puede transformar, hermanos. Solamente Cristo puede cambiar. Así como hizo esa transformación con Pablo, también lo hace con nosotros. Por eso Pablo dice ahí en los versículos 12 y 13:
Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Cómo era yo? Ya ustedes lo saben. Yo asolaba a la iglesia, yo perseguía a la iglesia, pero ahora Cristo ha transformado mi vida. Soy una nueva persona. ¿Puedes tú decir eso? ¿Podemos decir eso? Cristo ha transformado mi vida. Dice el Señor aquí en este pasaje: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, somos privilegiados porque hemos recibido un don maravilloso de la gracia de Cristo en nuestras vidas. El Evangelio en nosotros es para nuestra santificación, hermanos. Sin embargo, cuando vemos nuestra realidad, nos damos cuenta de que no siempre le damos gloria a Dios. No siempre le damos gloria a Dios. Seamos honestos. No nos gusta ser esclavos. No siempre. Y a veces no creemos profundamente que el Evangelio es poder de Dios. No creo que Dios me ame profundamente porque realmente yo le he fallado muchas veces a Dios. Y entonces oramos y decimos: Señor, no estoy seguro que realmente me ames, porque si ves mi vida, siento que eso no es una realidad. Pero el Señor nos dice hoy, el Señor te dice hoy: Él te ama. Te ama. ¿Lo crees? Amados hermanos, si es tu caso, significa que el Evangelio que has recibido no es el verdadero Evangelio. Porque el Evangelio que predicamos, el cual Pablo anunció, dice allí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. ¿Creemos en este Evangelio? ¿Creemos que el Evangelio de Dios es poder? Hermanos, el Evangelio nos da un par de lentes a través del cual nosotros podemos revisar nuestras propias vidas y ver a Dios preparándonos y formándonos, incluso a través de nuestros fracasos y pecados, de nuestras pruebas, para regresarnos a Él, volvernos a Él como ese instrumento, así como lo hizo Pablo, instrumentos de su gracia. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros, hermanos. El Dios de gracia salva a pecadores como a Pablo y a pecadores como a nosotros. Iglesia Emmanuel, vivamos y prediquemos este Evangelio poderoso. Vivamos en el poder del Evangelio. Y así como Pablo dio testimonio de cómo el Señor lo transformó, así nosotros también demos testimonio de cómo el Señor ha transformado nuestras vidas. Porque el Evangelio es poder. Vivamos en ese poder del Evangelio y mostremos este Evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Y aquellos que nos están escuchando el día de hoy en la red social. Tal vez tú estés angustiado, desesperado y no sabes qué hacer, porque tal vez tu matrimonio está en problemas y no sabes cómo resolverlo. Tal vez las finanzas están en problemas, en bancarrota y no sabes cómo resolverlo. Tal vez tus hijos no están siguiendo los caminos del Señor. La buena noticia del Evangelio es que el Evangelio es poder para transformar. Transforma, reconcilia, cambia a las personas y nos hace que nosotros como esposos
amemos a nuestras esposas y como esposas amen a sus esposos, como hijos amen a sus padres. Eso es lo que hace el Evangelio. Y todos son bienvenidos para recibir este Evangelio poderoso. Vamos a orar. Padre amado, tu palabra es poder, tu palabra es verdad, Señor. Nos enseña a honrarte y a glorificarte con nuestra vida en santidad, en integridad delante de ti. Pero también, Señor, esta misma palabra nos dice que transforma y transformará nuestro corazón. Corazones tal vez de piedra, corazones de carne. Pero este mismo Evangelio también nos enseña que somos amados por ti de una manera que no podemos explicarnos. Por eso rogamos en esta hora que podamos ser fieles personas, hombres, mujeres, que prediquen, que anuncien tu Evangelio de poder, que como iglesia Emmanuel, seamos una iglesia donde el Evangelio de Cristo se predique en la familia, en el hogar, en donde estemos. Que Cristo sea glorificado y predicado en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.